Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy voy a explicar cómo calcular el punto de equilibrio de una empresa en el supuesto de que venda más de un producto o servicio. En primer lugar, deciros que hay un vídeo donde explico cuál es la fórmula del punto de equilibrio y cómo se calcula el punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces os remito a ese vídeo para ver cómo se obtiene la fórmula que voy a poner a continuación. Por definición, el punto de equilibrio es aquel punto donde los ingresos igualan a los gastos y lo que nosotros queremos obtener básicamente es el número de unidades que nosotros tenemos que vender en un periodo de tiempo, puede ser un mes, aunque por lo general es en un año, número de unidades que nosotros tenemos que vender para que los ingresos igualen a los gastos. La condición que se obtiene de esta imposición de ingresos iguales a gastos, lo que nos estaría dando es que el punto de equilibrio en unidades sería igual a los gastos fijos operacionales que tiene en un año una empresa dividido entre el precio de venta sin IVA menos el coste de fabricación de ese producto o servicio. Y esto lo que nos va a dar es la división de los gastos fijos operacionales anuales entre el margen de ganancia por unidad vendida. Fijaros que si nosotros tenemos, por ejemplo, una hamburguesería, ¿no?, que está vendiendo menús y los menús tienen una hamburguesa más una bebida más un entrante o patatas, imaginaros que esa empresa vende ese menú a 10 euros por unidad y tiene unos costes de fabricar el menú unitarios, lo que llamamos COGS, de, supongamos, 5 euros unidad, pues obviamente el margen unitario que estaríamos obteniendo es 5 euros por menú vendido. Y supongamos que los gastos fijos operacionales son de 100.000 euros, pues obviamente nosotros tendríamos que estar vendiendo 20.000 menús al año para que los ingresos fueran iguales a los gastos. ¿Cuál es el problema que se nos plantea cuando nosotros tenemos una empresa que tiene un producto o servicio que tiene distintas líneas de negocio, ¿no? Imaginaros que tenemos 3 líneas distintas de negocio y nosotros queremos saber cuál es el punto de equilibrio de la línea de negocio 1, de la línea de negocio 2 y de la línea de negocio 3. ¿De acuerdo? Entonces, voy a poner un ejemplo, ¿no? Suponeros que nosotros tenemos una empresa que se dedica a la informática, es una empresa de informática, y tenemos la línea de negocio 1, que es la venta de ordenadores, tenemos la línea de negocio 2, que es la reparación, y tenemos la línea de negocio 3, que es la venta de componentes informáticos. Sabemos que el precio de venta sin IVA va a ser para la venta de ordenadores 1.500 euros por unidad. Para las reparaciones estaríamos hablando, por ejemplo, de 130 euros siempre por unidad vendida. Y finalmente para los componentes 250 euros por unidad vendida. Y sabemos que el coste para poder ofertar ese producto o servicio, es decir, el coste variable directo o lo que se llama cost of goods sold, ¿no?, coste de los bienes o servicios fabricados, pues vamos a asumir que son 500 euros por unidad, 30 euros por reparación y 50 euros por venta de componentes. Y por tanto, el margen de ganancia que nosotros estamos obteniendo, el margen de ganancia unitario que estamos obteniendo, fijaros que lo necesitamos para nuestra fórmula, precio de venta sin IVA menos COGS sería el margen de ganancia unitario, pues lo calculamos fácilmente, ¿no? Sería 1.000 euros para el primer caso, 100 euros para el segundo y 200 euros para el tercero. Luego fijaros que aquí tenemos la primera parte de nuestro cálculo ya realizada. ¿Cuál es la siguiente parte que nos falta? Bueno, pues saber un poco la estructura de gastos fijos anuales que tiene una empresa. Sabemos que los gastos fijos que tiene una empresa son de tres tipos. Por un lado están los gastos operacionales, que en inglés se llama OPEX, o gastos de Selling, General and Administration, que los explico en otro vídeo, pero básicamente son los gastos que no están relacionados con el proceso de fabricación, es decir, con el COGS. Pueden ser alquileres, sueldos y salarios, presupuesto de marketing, tasas y tributos, servicios profesionales independientes, licencias de software. Por otro lado tenemos el gasto asociado al plan de inversiones, es decir,
la depreciación y amortización que tenemos del activo no corriente debido a que hemos hecho un plan de inversiones, CAPEX, es decir, debido a que hemos comprado activo no corriente. Y finalmente tenemos los gastos financieros que tiene una empresa por el hecho de financiarse por préstamos bancarios. Vamos a suponer que esta empresa tiene unos gastos fijos anuales de 100.000 euros, ¿de acuerdo? Y como os he dicho, es el sumatorio de estas tres cantidades. El problema que tenemos aquí para calcular el punto de equilibrio es que al poner la fórmula de que los ingresos son iguales a los gastos, obviamente al tener tres líneas de negocio y tener los precios fijados, fijaros, los precios y obviamente el margen de ganancia fijado, tenemos infinitas soluciones, porque va a depender de esta fórmula, ¿no?, de ingresos iguales a gastos. Nos quedaría por un lado 1.000 euros por el punto de equilibrio de la línea de negocio 1, más 100 euros por el punto de equilibrio de la línea de negocio 2, más 200 euros por el punto de equilibrio de la línea de negocio 3, que sería igual a los gastos. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí he llevado ya directamente el margen de ganancia, ¿de acuerdo? Aquí he llevado el margen de ganancia por cada una de las líneas de negocio. Entonces, fijaros que esta ecuación tiene tres variables y, por tanto, tiene infinitas soluciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es, estos gastos fijos anuales, vamos a crear un criterio de imputación para que estos gastos fijos los podamos imputar a la línea de negocio 1, a la línea de negocio 2 y a la línea de negocio 3. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, pues un criterio de imputación. Un criterio primero de imputación podría ser decir que cada línea de negocio tiene el mismo peso e imputamos 1/3 de los gastos fijos anuales a cada una de las líneas de negocio. Fijaros que este criterio podría ser un criterio si no tuviéramos información de negocio, ¿no? Suponemos que las tres líneas pesan lo mismo o tienen la misma importancia o consumen los mismos recursos entre sí, ¿no? Sin embargo, a lo mejor esta hipótesis no es la adecuada. ¿Por qué? Porque a lo mejor la línea de negocio 1 consume más recursos o tiene una estructura de gastos superior o las ventas suponen el 80%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un criterio de imputación 2 en el cual yo voy a imputar estos 100.000 euros de gastos fijos anuales, los voy a imputar a la línea de negocio 1, a la 2 y a la 3 en función del mix de venta que tengo, es decir, en función de qué porcentaje de venta supone cada una de esas líneas de negocio. Entonces, imaginaros que he mirado la cuenta de resultados de otros años y he visto que tradicionalmente y de forma histórica la línea de negocio 1, que es venta de ordenadores, pues pesa un 50% de las ventas anuales, la de reparación pesa un 40% y la línea de negocio 3, que es la de componentes, pesa un 10%. Obviamente esto tiene que sumar el 100% de las ventas netas anuales que tiene la empresa. Y con este criterio voy a imputar. Entonces, fijaros que para la línea de negocio 1, como he dicho, es ordenadores, la imputación sería el 50% de 100.000, que estaríamos hablando de 50.000 euros de gastos fijos anuales. Y hemos dicho que el margen de ganancia unitario eran 1.000 euros. Por otro lado, la línea de negocio 2, que es la de reparación de ordenadores, la imputación sería el 40% de 100.000, es decir, serían 40.000 euros. Y hemos dicho que el margen de ganancia unitario eran 100 euros. Y finalmente tenemos la línea de negocio 3, que es la venta de componentes informáticos, que suponen el 10% de 100.000 euros, es decir, 10.000 euros al año, con un precio medio, con un margen de ganancia unitario de 200 euros. Una vez que nosotros tenemos la estructura de gastos fijos y el margen unitario, si nosotros dividimos estas cantidades, pues obtenemos las cantidades de punto de equilibrio. Fijaros que las cantidades de punto de equilibrio serían, en el primer caso, estaríamos hablando de 50 unidades, es decir, 50 ordenadores vendidos. En el siguiente caso estaríamos hablando de 400 unidades, es decir, 400 reparaciones al año. Y en el último caso estaríamos hablando también de 50 unidades vendidas, es decir,
50 componentes vendidos. Este sería nuestro punto de equilibrio anual, y si nosotros calculamos las ventas netas anuales que recibimos al vender estas unidades, el sumatorio de todas esas ventas anuales tiene que ser igual que los gastos. Y lo vamos a comprobar, ¿de acuerdo? Fijaros que los ingresos hemos dicho que tienen que ser igual a los gastos. Los ingresos serían igual a los gastos, que son el COGS más los gastos fijos anuales. Y entonces los ingresos menos el COGS nos daría, como hemos dicho anteriormente, el margen de ganancia por las unidades de punto de equilibrio nos tiene que dar igual a los gastos fijos anuales. Y vamos a hacer ese cálculo. Fijaros que vendemos 50 ordenadores, línea de negocio 1, con un margen de 1000, más la reparación de equipos, que en este caso es la línea de negocio 2, son 400 unidades a 100, más la línea de negocio 3, que son la de los componentes, que en este caso estamos vendiendo 50 unidades a 200, y obviamente la suma de todo eso es igual a los gastos fijos anuales, que serían 100.000 euros. Recordad que somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad.